¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días hermanos y hermanas. Gracias a todos ustedes porque están ya con nosotros. Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a esta entrega de Unidos en Verdad. Y eh, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en contacto en vivo con todos ustedes en esta programación del día de hoy. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice el Evangelio de Juan, capítulo 4 y el verso 23. Le agradecemos a todos ustedes que ya comienzan a estar en conexión, se están conectando. Igualmente queremos agradecerle a todos aquellos que han estado también pues suscribiéndose al canal en YouTube. Le pedimos que si usted no lo ha hecho, que se suscriba. Recuerde que solamente con usted ir a YouTube y escribir Pregón a Radio TV, Pregón a Radio TV, le va a aparecer inmediatamente la página, el canal en YouTube, y así usted podrá suscribirse. Pero también, si ya usted lo ha hecho, pues ayúdenos a que más personas puedan también suscribirse y así llegaremos más lejos a más personas y que puedan también escuchar los distintos estudios, las distintas transmisiones que hacemos en vivo, pero también hay otros estudios que están grabados ahí en el canal y que sabemos que a alguna persona le será de bendición. Así que ya sabes, Pregón Radio TV es nuestro canal en YouTube del ministerio y usted es una herramienta, una ayuda valiosa para que podamos seguir creciendo, no solamente en cantidad, sino también en calidad para que podamos seguir subiendo nuevos estudios que sean edificantes de la palabra de Dios. Hoy estaremos continuando con nuestra serie sobre qué creían los pioneros. Ya hemos presentado dos partes. Presentamos los comentarios, los conceptos de los principales pioneros adventistas del séptimo día, los cuales fundaron lo que es hoy día la Iglesia Adventista. Sin embargo, en la segunda parte pudimos también ver qué creía la familia White, Elena G. de White, Jaime White y también sus hijos, algunos de sus hijos, por lo menos presentamos dos de ellos. Y hoy estaremos continuando con la tercera parte, donde vamos a presentar, después que murieron los pioneros, cómo se introdujeron cambios en algunos conceptos fundamentales y que hoy distancian de los conceptos que creyó la Iglesia Adventista en los casi primeros 100 años de fundación. Bastante, ¿verdad? Pues no se aleje de la programación de hoy y usted se va a enterar cuándo comenzaron los cambios y vamos a presentar algunas informaciones que posiblemente ustedes conocían. Si usted es una persona que recién acaba de llegar a la iglesia adventista, si usted tiene 10 años, 15 años, es muy probable que usted también desconozca las informaciones que estamos presentando. Algunos se confunden y creen que esto es quizás información para personas neófitos en el mensaje adventista, pero déjenme decirle que no. Hay una gran mayoría de pastores que han pasado por una universidad adventista que desconocen las informaciones que estamos dando. ¿Usted lo sabía? Su servidor
esa fue la experiencia que tuvo. De modo que estamos seguros que hay muchas personas de todo el ámbito, desde lo que son obreros, maestros de colegios adventistas, colportores, pastores, laicos, miembros regulares o normales, que desconocen las informaciones que estamos dando. Es decir, que lo que estamos presentando son informaciones que le va a ser de gran utilidad, y usted va a escuchar muchas voces, muchas versiones de que pasó esto, que pasó aquello. Pues entonces escuche una voz eh, basado en la historia documentada de lo que realmente ocurrió y está ocurriendo dentro de todos aquellos que hoy creen el mensaje adventista. Vamos a suplicarle que tengamos una oración. Vamos a orar para que oficialmente ya demos inicio a la programación de hoy. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias porque usted nos da la vida y nos permite ver este día, día de preparación. Le pedimos que usted bendiga a cada una de las personas que ya están conectadas y también a aquellos que lo harán y a los que también escucharán toda la programación ya de forma diferida o grabada. Que usted nos abra el entendimiento, nos dé la humildad necesaria para que podamos comprobar las escrituras y que seamos como los bereanos que puedan verificar y consultar si las cosas que se están diciendo son así. Gracias, Padre, una vez más, porque usted nos guía con su Espíritu Santo y le pedimos que usted nos dirija y que podamos estar unidos con todas aquellas personas que están interesados en conocer la verdad y que podamos estarlo en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Padre. Lo suplicamos en el nombre de su Hijo. Amén. Muy bien, vamos entonces de inmediato a cantar un himno para que pues nos refresque el corazón, nuestra mente y nos prepare para todo lo que sigue de aquí en adelante. Así es, que el nombre de nuestro Dios sea engrandecido en esta mañana y en todo lo que hagamos en la programación de hoy. Una vez más queremos agradecer a todos aquellos que están conectando en el día de hoy, en Unidos en Verdad, y que también estemos en espíritu a través de todas las ciudades y países que puedan entrar en cadena. Vamos a escuchar ya las palabras de meditación de la matutina. No temáis manada pequeña, que estará a cargo de Jovad Trinidad. Así que vamos a escuchar de inmediato esta parte y luego entraremos a nuestro estudio en el día de hoy. Muy buenos días, hermanos y amigos. Vamos a tener el matinal, como ya dijo Paz. El gran terremoto, se titula El gran terremoto predijo el fin. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 9 al 11. El cumplimiento de esta profecía de Lucas 21, 25 y Marcos 13, 24 al 26, Apocalipsis también 6, 12, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado.
aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las islas de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. En la isla de Malasia, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10,000 habitantes desapareció en el abismo. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres que quedaron partidas de un modo asombroso. En tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60,000 personas. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después, estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tanta violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Se calcula que 90,000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. Tremenda terremoto que afectó completamente nuestro planeta. Ojalá nosotros estemos preparados, Dios nos ayude a que estemos preparados más bien para los acontecimientos que están aconteciendo y los que van a acontecer, de tal forma que habitemos al abrigo del Altísimo y podamos estar confiados en el Señor de que Él nos va a proteger y que si tenemos que descansar, sea con la bendita esperanza de salvación para vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos dé un hermoso día hoy. Muy bien, gracias, Jova. Y pues es así, hay diferentes acontecimientos que son también cumplimientos proféticos que están pues apareciendo en todo el mundo. Los que han pasado son señales de cumplimientos proféticos y lo que están acaeciendo hoy debemos verlo muy de cerca
nosotros estamos llamados a seguir todo el acontecer profético y poder pues ver que, aquellos otros acontecimientos que faltan para que todo pueda pues desencadenarse en la aparición de la segunda venida de nuestro Señor para buscar a su pueblo. Bien, como decíamos al principio en la introducción, nosotros vamos a continuar con el estudio de qué creían los pioneros. Hoy vamos a presentar los aspectos de cuándo se introdujeron los cambios en las creencias adventistas, desde que se fundó la iglesia y cuándo aparecieron esos cambios. Son cambios que usted debe conocer porque al materializarse esos cambios, usted podrá notar que es como si una nueva organización hubiese surgido dentro de la misma organización. Esa expresión que he utilizado la estoy tomando textualmente también de una cita del don de profecía. Más adelante vamos a estudiar esa porción, pero hoy vamos a rastrear, vamos a ver dentro del desarrollo de los cambios cómo acontecieron. Queremos decirle que si usted quiere comunicarse con nosotros para cualquier estudio de la palabra de Dios, cualquier pregunta del estudio, de la presentación de hoy o de cualquier otra índole, hay muchas vías de comunicación que tenemos disponibles. Usted puede escribirnos, usted puede visitar cualquiera de las páginas web que están funcionando del ministerio. Por ejemplo, le invitamos para que usted visite nuestra emisora pregonradio.com. Desde ahí usted va a encontrar varios medios, desde el sistema en vivo de WhatsApp que está instalado en la página, como también el correo electrónico al cual usted puede escribir. Usted puede escribir a pregonaradio@gmail.com. También puede escribir a pregon.news@gmail.com y visitando esas páginas puede conseguir también nuestro WhatsApp. Así que las puertas están abiertas si hay alguna inquietud. Hay muchas preguntas que nos hacen personas de diferentes localidades, diferentes ciudades y países, y algunas de esas preguntas las vamos respondiendo en el periódico Pregón News. De paso, le invitamos para que usted descargue en PDF el periódico Pregón News del mes de noviembre, si usted no lo ha hecho, para que usted pues tenga un contenido bíblico y adecuado, saludable, donde muchas preguntas las vamos respondiendo poco a poco. En la edición pasada de noviembre, allí estuvimos tocando uno de los temas que nos han solicitado que hablemos, que es Mateo 28:19. Ahí, como tema central de la edición de noviembre, hablamos qué se puede decir con el hecho de que Elena G. de White y también los pioneros utilizaron a Mateo 28:19 en forma completa, y en relación a lo que encontramos en el Nuevo Testamento, donde vemos que el bautismo era en una forma diferente a lo que menciona Mateo 28:19. Pues ahí tocamos esa problemática y presentamos una forma de entender lo que ha ocurrido. Así que ya usted sabe que puede descargar en nuestro periódico Pregón News, es gratuito y usted lo puede descargarlo en PDF. Muy bien, entremos de ya a nuestro estudio de hoy. Voy a utilizar también algunas imágenes para que sea más compatible y usted pueda también verificar algunas de las fuentes que utilizamos cuando damos una declaración
ciertos autores de lo que estamos utilizando. De manera que vamos a entrar a nuestro estudio y vamos ahora a compartir con ustedes la tercera parte de nuestro estudio que creían los pioneros. Hoy vamos a hablar acerca del inicio de los cambios. No pretendemos abarcar todos los detalles, estamos haciendo grandes resúmenes porque hay mucha información, pero le estamos dando lo básico para que usted se entere. Hay un pensamiento que vamos a leer al introducir este estudio de hoy, una cita que hemos extraído de la sierva de Dios, Ellen G. White, de un manuscrito del primero, manuscrito 1 del 24 de febrero del año 1915. Recuerde que en ese año Ellen G. White murió. Así que esta declaración que vamos a leer es una profecía que ella dio y la estamos tomando como base para el estudio de hoy, porque hoy vamos a hablar acerca del inicio de los cambios y esta declaración se convierte en una profecía. Vea lo que predijo Ellen G. White. Es una cita extraordinaria. Ella escribió lo siguiente, repito, esto es el manuscrito 1 del 24 de febrero del 1915. Ella escribió: se me ha ordenado que diga a nuestro pueblo que el diablo tiene artimañas tras artimaña y las lleva a cabo de maneras que no se esperan. Las agencias de Satanás inventarán maneras de hacer pecadores de los santos. Les digo ahora que cuando sea llevada al descanso, grandes cambios ocurrirán. No sé cuándo seré tomada y deseo advertir a todos contra los engaños del diablo. Quiero que el pueblo sepa que los he advertido completamente antes de mi muerte. ¡Wow! Tremenda profecía, mis hermanos y mis hermanas. Es una profecía que muchos desconocen que ella escribió. ¿Usted cree que Ellen G. White va a escribir algo tan, yo diría que tan relevante, de tanta magnitud, si ella no se estuviera refiriendo a que venían cambios para el pueblo adventista? O sea, dentro de la iglesia, obviamente que si ella está presentando esto porque Dios se lo indica que lo hiciera. Y note que ella usa la palabra advertir, advertido, antes de mi muerte. Y es interesante que lo que vamos a presentar hoy comenzaron a ocurrir muy temprano después que ella murió. En apenas 15 años después que ella murió, se vieron de forma visible, porque en forma oculta ya venía trabajando esos cambios. Pero mientras ella y otros pioneros destacados estuvieron con vida, no se atrevieron a hacerlo. Algunos personajes dentro de la organización. Vamos entonces a ver cómo ocurrieron esos cambios. Sin embargo, vamos a presentar un pensamiento más de la sierva de Dios y algún texto de la Biblia que nos ayuden a entender estos cambios. Ellen G. White escribió el Review Herald del 8 de noviembre del año 1898 y que también aparece en el libro Mensajes Selectos, volumen 1, página 345. Note lo que ella escribió. Ella dijo: hay un Dios personal, el Padre. Hay un Cristo personal, el Hijo.
Este pensamiento lo he extraído de uno de las fuentes, de los libros de ella, porque justamente los cambios que se han producido mayormente en el pueblo adventista, de más importancia, tiene que ver con lo que se creyó en los casi 100 años de fundación del pueblo adventista, de la iglesia adventista. Específicamente me refiero al tema de la deidad. Y note que ella aquí declara lo que ella creía. Hay un Dios personal. Ella aquí no está diciendo hay un Dios tripersonal. No, escuchen la palabra, por favor. Ella dice hay un en singular. Hay un Dios personal. Y dice quién es ese Dios. Ella dice el Padre. Luego dice hay un Cristo personal, el Hijo. Como el apóstol Pablo, presentando justamente el siglo primero. La hermana White solamente está prácticamente afirmando lo que ya dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 8 y el verso 6, leo en la Nueva Reina Valera, dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. De manera que tanto el apóstol Pablo como la señora White están en armonía, presentando que hay un Dios y que ese único Dios es el Padre. Y luego la hermana White presenta que hay un Cristo personal, que es el Hijo. Y eso mismo, pues, es lo que ha declarado el apóstol Pablo, que hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas vinieron a existencia, porque Dios creó a través de su Hijo. Entonces, aquí notamos que hay una armonía. Si el apóstol Pablo supiera de la existencia de un tercer personaje para formar un Dios triuno, lo hubiese dicho en esta ocasión. Pero nótese que Pablo no dice, hay para nosotros, o sea, cuando dice nosotros, se refiere a la iglesia cristiana, de la cual pues él era parte, que existía en el siglo I, cuando Pablo escribe. Pablo no está diciendo hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, él no dijo esto. Pero interesante también es que la hermana Juan no dice hay un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, ella dice hay un Dios personal, el Padre, y un Cristo, el Hijo. Hay una armonía entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice la hermana White. Pero ahora escuche cómo la hermana White también dio otras palabras de advertencia. Y esto está en el libro Joyas de los Testimonios, el volumen 2, la página 302. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 302. Allí ella dice lo siguiente: si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, escuche bien, ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Y claro, mencioné solamente un solo pasaje del Nuevo Testamento, pero podía indicarle decenas y decenas de pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos hablan de cuál es el concepto bíblico en cuanto a la deidad. Entonces, ya vimos que la hermana White está en armonía con lo que dice el apóstol Pablo. Y luego ya dice, si los testimonios, o sea, sus escritos, no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Interesante. Mis hermanos, estas palabras son una advertencia y son una muralla de acero para que todo aquello de los escritos de la hermana White, que lo veamos sospechoso y que no coincide con la palabra de Dios, ella dice que lo rechacemos.
Usted puede acusarme a mí de que no creemos en lo de profecía. Usted puede decir que yo no creo en Elena G. White, pero que es ella misma la que me está diciendo lo que yo debo hacer. Me está diciendo que si hay una declaración que no coincide con lo que dice la palabra de Dios, que lo rechace. ¿Por qué? Porque ya ella había advertido, que recuerde, ella advirtió que antes de morir, que vendrían grandes cambios. Dice, yo no sé cuándo se debe tomar, o sea, cuándo ella iba a morir, pero yo advierto a todos contra los engaños del diablo. Quiero que el pueblo sepa que los he advertido completamente antes de mi muerte. Entonces, ella ya sabía que aún sus propios escritos iban a ser manipulados y alterados. Y no es que esté, digamos, creando desconfianza en sus escritos. No, no, aquí estamos esclareciendo la historia y lo que ella misma escribió antes de morir. Yo debo creerle a ella, porque es ella misma la que me está dando las bases para que yo sepa qué hacer con sus escritos. Y déjenme decirle que si en la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, los hombres se atrevieron a agregar palabras que no son del texto sagrado, a hacer añadiduras, ¿por qué no lo podían hacer en la profeta Ellen G. White? Si lo hicieron en la misma Sagrada Escritura, obviamente que lo podían hacer. Y hay muchas personas que se equivocan con esto. Piensan que cuando la Biblia advierte que aquel que le añada a la Sagrada Escritura, Dios le va a añadir las plagas, y que aquel que le quite a la Sagrada Escritura, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida, muchos piensan que Dios está diciendo con esto que a la Biblia nadie le puede hacer un atentado, y eso es errado, eso no es lo que dice la Biblia. Si Dios advierte de algo, es porque el hombre lo podía hacer, de lo contrario, ¿para qué la advertencia? Si Dios sabía que nadie podía tocar la Biblia, ¿para qué Dios va a advertir que no lo hagan? Porque quien lo hace le va a pasar esto. No tiene sentido. Entonces, esa misma advertencia indica que Dios sabía que iban a ser agregados las palabras de Dios. Pero aún así, Dios ha protegido la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es una cadena. Y cuando hay un texto que está aislado, sospechoso, Dios nos ha dejado más porciones en la Biblia sobre ese mismo tema que nos indica cuando algo no coincide con la Sagrada Escritura. Y es lo mismo que encontramos en Mateo capítulo 21, 19, última parte. Y es lo mismo que encontramos en 1 Juan 5, 7. Por ejemplo, dos ejemplos les he presentado. Entonces, mis amados amigos, esta es la advertencia que Dios nos envía a través del espíritu de profecía manifestado en la persona de Elena G. White. Veamos con atención esta advertencia que se dio, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas adventistas del séptimo día. Las declaraciones de Elena G. White que sean publicadas en la página oficial de sus escritos que contradigan, escuchen bien, que contradigan sus primeras publicaciones y que no fueron preocupaciones entre los pioneros, deben ser sometidas a la lupa de la Biblia. Si no están en armonía con la Sagrada Escritura, debemos escuchar el consejo dado por la profetisa y deben ser vistas como sospechosas y sin validez. Recuerde, si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, declaró la hermana White, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Beliar. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 302. Entremos ahora en el inicio de los cambios. En 1931, unos 16 años después que muere Ellen G. White, es el comienzo en la iglesia adventista de la apostasía Omega. Y muchos tienen dificultad para entender qué es la apostasía Omega.
Vamos a presentar este tema por separado con más detalles para que podamos indicar qué es la apostasía omega. Pero en síntesis, la apostasía omega es la contraparte de la apostasía alfa. El alfa fue el inicio cuando un personaje, el Dr. Kello, quiso introducir en la iglesia adventista panteísmo, y después al final él también concluyó creyendo en la Trinidad. El panteísmo es aquella creencia que dice que Dios está en todas partes. Él quiso introducir esto en la iglesia adventista. Entonces la hermana White dijo que la apostasía omega sería algo más agravante de lo que Kello quiso hacer. Es decir, que la apostasía omega no es cualquier apostasía, como muchos predicadores de ministerios independientes, llamados adventistas históricos y muchos más por allí, dentro de la iglesia adventista también, piensan que es cualquier apostasía o desviación. No es así. La apostasía omega es algo específico. Es la contraparte o la parte final de lo que Kello quiso hacer. ¿Qué fue lo que Kello quiso hacer? Él distorsionó la personalidad de Dios. Entonces la apostasía omega tiene que ver con la deidad y no con cualquier apostasía. Esto es muy importante. Así que el año 1931 es el comienzo en la iglesia adventista de la apostasía omega, con la introducción en sus creencias de la Trinidad, y que fue denunciada por el último pionero vivo en esa época, el pastor Jackson Sylvanus Washburn, que nació en el 1863 y murió en el 1955. Este pionero conoció personalmente a la hermana White, y la hermana White escribió muchas escrituras eh, acerca del pastor Washburn. Él fue pastor en la iglesia en Washington, y hay varios consejos que la hermana White le da a este pastor, y tuvo una gran amistad con ella. Este pionero fue un gran defensor del don de profecía. A partir de la muerte de los pioneros adventistas, las doctrinas de la iglesia comenzaron a ser cambiadas. Mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas adventistas, de 1928 al 1931 se inicia la gran apostasía omega. Veamos las palabras del último pionero, como le he dicho, del pastor Washburn, quien estuvo vivo hasta el año 1955. A continuación, pasaremos a leer la carta o una carta que escribió el pastor Washburn. Pero antes, veamos un poco de la biografía del pastor Jackson Sylvanus Washburn, antes de que leamos parte de una famosa carta muy descriptiva. El pastor Washburn fue el hijo del pionero adventista Calvin Washburn, quien se unió al movimiento milerita de 1840. El pastor Jackson Washburn se crió entre los pioneros adventistas y formó su fe y su doctrina en esa rica herencia. A los 12 años fue bautizado por Jaime White y comenzó a predicar el mensaje adventista a los 21 años. Trabajó en la conferencia de Iowa y fue delegado en el Congreso General de 1888. Fue un creyente y defensor del espíritu de profecía, y que mantuvo una estrecha relación de amistad y fue muy aconsejado por Elena White. Hay numerosas cartas de Elena White que fueron dirigidas a él y a su esposa. En una de esas cartas de Elena G. White, mientras Washburn era pastor de la iglesia adventista de Washington, leemos lo siguiente, y esto lo he extraído de Materiales de 1888, página 853.
el capítulo titulado J. S. Washburn y su esposa. Decía la sierva de Dios, escribiéndole a Washburn: que el Señor continúe bendiciendo la iglesia en Washington es mi oración. Sé que el Señor me bendijo mientras estaba con ustedes y Él bendijo a su pueblo. Muchos cariños a todos en su casa y muchos cariños a todos aquellos con quienes disfrutamos de agradables consejos en preciosas reuniones. El Señor vive y reina. Alabemos su santo nombre. ¿Ven? Había una relación de cordialidad, de amistad, y ella aconsejó a este joven pastor muchas veces y también a su esposa, como ya hemos visto aquí en estas palabras. El pastor Washburn se convirtió en un conocido defensor y en un verdadero creyente de los escritos de Elena White, y ella lo consideró como un defensor de la fe una vez dada a los santos. Sabiendo que la iglesia adventista no incorporó la doctrina de la Trinidad hasta 1931, cuando ya habían muerto todos los pioneros y la hermana White, es cuando apreciamos más el significado de esta carta que vamos a leer, escrita por el anciano ya y retirado pastor Washburn, en protesta a la Asociación General y repartida en forma de folleto. El pastor Washburn tenía 76 años de edad cuando escribió esta carta, cuando la luz que Dios había dado a los pioneros se estaba ya extinguiendo. Veamos parte de la carta del pastor Washburn, escrita en el año 1939, casi 20 años antes de morir. Escribe el pastor Washburn: la doctrina de la Trinidad es una cruel monstruosidad pagana que remueve a Jesús de su verdadera posición como divino Salvador y mediador. Es verdad que nosotros no podemos medir o definir la divinidad. Está más allá de nuestro finito entendimiento. Pero en este tema de la personalidad de Dios, la Biblia es muy simple y clara. El Padre, el anciano de días, es sin principio, eterno. Jesús fue nacido del Padre. Jesús, hablando por el salmista, dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2:7. Seguimos leyendo esta carta. Otra vez, en Proverbios 8, donde se habla de Jesús bajo el título de la sabiduría, ver 1 Corintios 1:24, leemos: Jehová me poseía en el principio, versículo 22. Antes de los abismos fui engendrada, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Versos 24 y 25. Seguimos leyendo textualmente lo que escribió el pastor Washburn. No puedo hacer cambio, así que estoy leyendo solamente la carta. El Hijo declara que Él fue engendrado, procreado, nacido de su Padre, Jehová. Satanás tomó la idea pagana de un monstruo de 3 cabezas con la deliberada intención de despreciar la divinidad. Lo ha tejido en el romanismo como nuestro glorioso Dios, una invención imposible y absurda. Esta monstruosa doctrina, trasplantada del paganismo a la iglesia romana papal, procura meter su mala presencia en las enseñanzas del mensaje del tercer ángel. Y el hecho que Cristo no es el mediador en la iglesia romana demuestra que la Trinidad destruye la verdad
que Cristo es el único mediador. La llamada Iglesia cristiana, el papado, quien originó la doctrina de la Trinidad, no reconoce a Cristo como el único mediador y lo sustituye con múltiples fantasmas de hombres y mujeres muertas como mediadores. Si usted sostiene la doctrina de la Trinidad, en realidad Cristo ya no es su mediador. La entera doctrina de la Trinidad es completamente extraña a toda la Biblia y a las enseñanzas del espíritu de profecía. La revelación no da ni la más leve señal de ella. Esta monstruosa idea pagana no tiene lugar alguno en todo el libre universo de nuestro bendito Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pagana doctrina católica del domingo como, como día de reposo es tan sagrada como la, como la doctrina católica de la Trinidad. Continúo leyendo esta carta, ya la parte final. Los adventistas del séptimo día afirman creer en la palabra de Dios como la autoridad suprema y afirman haber salido de Babilonia, haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volviéramos a creer en la inmortalidad del alma, el purgatorio, el infierno eterno y en el descanso dominical, ¿sería algo menos que apostasía? Si en cambio salteamos sobre todas estas menores doctrinas secundarias y aceptamos y enseñamos la doctrina a raíz, central y principal del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el real Hijo de Dios no murió, aunque nuestras palabras parezcan ser espirituales, ¿es esto algo menor que una apostasía? ¿No es esta la mismísima omega de las apostasías? ¡Wow! Increíble los conceptos del pastor Westbrook. Finalmente él dice, no importa cuán amables o hermosos o aparentemente profundos sus sermones o artículos puedan ser, cuando un hombre comienza a enseñar la doctrina católica pagana de la Trinidad y de esa forma niega que el Hijo de Dios murió por nosotros, ¿es un verdadero adventista del séptimo día? ¿Es un verdadero predicador del Evangelio? Y cuando muchos lo consideran como un gran maestro y se aceptan sus teorías no bíblicas, absolutamente contrarias al espíritu de profecía, es el tiempo en que los centinelas deben hacer sonar la alarma de la advertencia. Mis amigos y hermanos, hasta aquí parte de la carta del pastor Westbrook. Esta carta, escrita por el pastor Westbrook en el 1931, le gustó tanto a un presidente de conferencia que la distribuyó a 32 de sus ministros. Tristemente, hoy muchos pastores desconocen de esta carta. Pastores con licenciatura o bachelor en teología, maestría, doctorado y todos los títulos que puedan tener, desconocen esta carta. Desconocen que un pionero, el último pionero vivo hasta el año 1955, protestó por la Trinidad que se estaba introduciendo en la iglesia adventista ya a partir del 1931 oficialmente. Y en el año 1955 murió este hombre,
de Dios. Las palabras del pastor Wasburg son claras y contundentes sobre sus creencias en contra de la doctrina de la Trinidad, en armonía con el resto de los pioneros adventistas, como ya hemos presentado en pasadas ediciones de esta programación. Ellos en ningún momento desistieron de su rechazo a dicha doctrina, defendiendo su postura hasta el día de su muerte. No cree esa historia que le han vendido, de que ellos cambiaron antes de morir. Claro, uno o dos posiblemente cambiaron, como lo fue el mismo pastor Daniel, quien fue presidente de la Asociación General. Algunos cambiaron, pero de los pioneros, digamos, más relevantes de los que fundaron el movimiento adventista, se mantuvieron con esta creencia hasta morir, y el caso del pastor Wasburg es una prueba de ello, porque muere en el año 1955, como ya hemos dicho. Ellos en ningún momento desistieron, mis hermanos, de sus creencias. No creen esa historia que ellos cambiaron, como le escriben algunos autores por allí. Es el tiempo en que los centinelas deben hacer sonar la alarma de advertencia, escribió el pastor Wasburg. Mis hermanos, ¿callaremos? En próximas presentaciones, nosotros vamos, vamos, vamos a hablar de cómo estos cambios fueron avanzando en el pueblo adventista hasta tener lo que hoy vemos en esta creencia que fue votada luego en el 1980. Fíjense, unos 25 años después que murió el pastor Wasburg. Entonces, en el Congreso de Dallas, Texas, aquí en Estados Unidos, fue votada para ser aceptada como una creencia más en la iglesia adventista. ¿Ve usted cómo esperaron que murieran los pioneros para luego votar esta creencia? Porque eso les llevó prácticamente unos 50 años para ir preparando a todas las mentalidades, desde los congresos, las universidades, los colegios, semanas de oración, campamento. Todo esto lo fueron utilizando, porque así comenzó el pastor Edwin Fromm, llevando sus teorías con el libro La verdad del otro consolador, que es de autoría del primer pastor que introdujo la Trinidad en la iglesia adventista en forma ya relevante. Y fueron preparando poco a poco a través de los años. Y cuando ya tenían todo el paquete, toda su argumentación, entonces los llevaron a votación en el Congreso de Dallas, Texas, donde votaron la Trinidad como una creencia adventista. Como decía el pastor Wasburg, una creencia ajena al mensaje del tercer ángel. Y como también él decía, la Trinidad destruye la personalidad de Dios, como lo decía también J.N. Andrews. Y al mismo tiempo, dice que Cristo no murió. ¿Por qué? Porque la Trinidad le dice a usted que cuando Cristo estuvo aquí en la humanidad, cuando Él murió la parte humana, y que realmente Él mismo se resucitó. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios resucitó a Cristo, a su Hijo. Y por eso el pastor Wasburg dice que la Trinidad dice que Cristo no murió. Muchos no comprenden por qué él dice eso. Se está refiriendo a eso. A que la Trinidad es un atentado contra la doctrina de la expiación del santuario. Mis amados amigos y amigas, hemos llegado hasta aquí. Yo sé que hay muchas preguntas, curiosidades, inquietudes que han pasado por su mente al escuchar esta carta de cómo comenzaron los cambios en la iglesia adventista en cuanto al tema de la deidad. Y es muy probable que usted haya escuchado una voz o voces
que le dicen, no, 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 un momento, pero nosotros, la iglesia, no creemos en la Trinidad, eso es falso. Nosotros creemos en la deidad de tres personas. Hermano, esa es una historia mal contada. Como están siendo desenmascarados esos escritores y esos predicadores que creen así, que han visto que la Trinidad ha sido dibujada y mostrada con la historia y con la Biblia, de que no es bíblica. Entonces ahora han buscado un subterfugio, han buscado un nuevo argumento para tratar de mantener a las gentes dormidas en una vieja mentira. La Biblia no habla ni de Trinidad, ni de deidad de tres personas, porque de paso es la misma cosa. Aunque usted le cambie la apariencia, la fachada, la presentación, pero si el contenido es el mismo, es la misma cosa. Trinidad o unión de tres personas y deidad de tres personas es lo mismo. No acepte el engaño, mi hermano. Y de paso, el líder o pastor o escritor que le diga que la iglesia no cree, la iglesia adventista actual no cree en la Trinidad, está mintiendo, porque eso no es verdad. La iglesia cree en la Trinidad y es una de las creencias que tiene hoy día como principal. ¿Mm? Y eso lo dicen los mismos escritores. Por ejemplo, el pastor George Knight lo dice en su libro que hemos mostrado también en el pasado. De manera que aunque quieran decir que creen ahora en una deidad de tres personas, como dicen varios evangelistas y pastores famosos que ya conocemos, no voy a mencionar los nombres porque no tengo nada contra ellos, los amamos a esos hermanos eminentes y muy famosos, pero están, no están diciendo la realidad bíblica, no están diciendo lo que dice la palabra de Dios. La iglesia bendita sí cree en la Trinidad actualmente y por lo tanto no es lo que dice la Biblia ni tampoco lo que creyeron los pioneros. Y para comprobarlo, búsquese el libro Las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista y vea si allí no parece que creen en la Trinidad. Vaya a fuentes oficiales en inglés o en español y vea si cuando se habla de la sección de creencias no dice que creen en la Trinidad. Entonces, a estos hermanos pastores, con la idea de salvar la imagen de la iglesia, diciendo que ya no creen en la Trinidad porque saben que de dónde viene y cuál es la historia de esa creencia, al decir que no creen en la Trinidad, sino en una deidad de tres personas, no están diciendo la verdad. Por eso en este programa, Unidos en Verdad, le estamos presentando lo que dice la Biblia, lo que creyeron los pioneros y cómo surgieron los cambios en el pueblo adventista. Le animamos para que usted siga investigando estas informaciones y compruebe que realmente es así. Vamos a orar para que Dios le ayude a usted con humildad, a usted seguir caminando en la verdad. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias porque usted es el gran ser del universo que siempre ha existido. Gracias porque usted nos ama tanto que cuando vio a esta raza en peligro, envió a su único hijo que nació, salió de usted mismo, aunque no sabemos cómo, pero aceptamos la revelación bíblica. Usted lo envió para que muriera por nuestros pecados. Le pedimos que usted nos perdone y que nos limpie con la sangre de ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque usted nos convence de pecado a través de su propio Espíritu Santo. Y le rogamos que nos guíe a toda la verdad. Que usted bendiga a cada persona que ha escuchado esta presentación y a los que lo van a escuchar ya grabado también. Gracias, Padre, porque usted es el Altísimo que está por sobre todo y en todo.
que podamos acogernos y aceptar su palabra revelada, que podamos estar unidos en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de su Hijo. Amén. Le agradecemos a todos ustedes por haber llegado con nosotros hasta aquí. Que Dios le bendiga grandemente en este día y que usted pueda amar la verdad y también que usted pueda compartirla. Hasta la próxima entrega.